Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Les damos la bienvenida a la segunda semana del curso de planeación didáctica en el enfoque por competencias. Este es un curso que está diseñado con la finalidad de poder articular el proceso de planeación didáctica, desarrollar los formatos correspondientes, pero entender la planeación didáctica como un proceso metacognitivo. Es muy importante que entendamos qué quiere decir eso y bueno, en esta segunda semana vamos a estar trabajando los puntos principales. Les hago una presentación rápida del curso. Ya tomaron la primera semana. Esta es una colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto de Ciencias de la Educación y la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Eh, este curso de planeación didáctica en el enfoque por competencias está diseñada de tal forma que se va a desarrollar en 6 semanas. La semana anterior ustedes revisaron el modelo educativo basado en competencias y su relación con la planeación didáctica en el enfoque de las competencias. Esta semana nos toca revisar las taxonomías del aprendizaje para el trabajo en el modelo por competencias y su aplicación en la planeación didáctica. Asimismo, la siguiente semana van a trabajar las estrategias de enseñanza-aprendizaje y su relación con la planeación didáctica. En la semana 4, las estrategias de evaluación de los aprendizajes y la relación con la planeación didáctica en el enfoque por competencias. En la semana 5 vamos a estar trabajando o abordar el formato de planeación que se trabaja en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, que es un requisito muy importante y también vamos a explicar cuál es la importancia de este insumo, este instrumento, pero entendido como un proceso articulado y no solamente como el formato. Asimismo, la metacognición y la aplicación del diseño de instrumentos de la evaluación en la aplicación del modelo por competencias. Eh, en esta segunda sesión, en esta segunda semana, como ya bien mencionábamos, estábamos trabajando la temática sobre taxonomías del aprendizaje para el trabajo del modelo por competencias y su aplicación a la planeación didáctica. Vamos a revisar dos taxonomías, la taxonomía de Bloom y su aplicación en la planeación didáctica y la taxonomía de Robert Marzano. Eh, ¿Qué esperamos de esta semana? ¿Cuál es el resultado del aprendizaje? Que ustedes logren formular resultados de aprendizaje articulados a las taxonomías de los aprendizajes o del aprendizaje que ustedes elijan, los propósitos de las asignaturas, eh, el modelo de educación basado en competencias, que es específico de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, y así ustedes logren comprender la importancia metacognitiva en la planeación didáctica del enfoque por competencias. Como bien mencionábamos, está la competencia del aprendizaje que se busca lograr esta semana a partir de la revisión teórica, de la revisión de los videos, de las actividades que van a ustedes realizar, pues se busca que formulen aprendizajes esperados, articulando estas taxonomías, eh, los propósitos de las asignaturas, el modelo EBC, mediante un cuadro de análisis para comprender y argumentar la importancia metacognitiva de la planeación didáctica en el enfoque por competencias. Y definimos cuáles son los indicadores de conocimientos, habilidades y actitudes que se buscan ustedes desarrollen dentro de esta semana. A nivel de conocimientos, se busca que ustedes identifiquen las principales taxonomías cognitivas, las cuales han sido utilizadas históricamente en el ámbito de la educación. Ahorita vamos a ver un poquito más qué implica esto. A nivel de habilidades, que sean capaces de analizar las principales taxonomías cognitivas usadas en el modelo de educación basada en competencias del UPEMOR, que es justamente la aplicabilidad del conocimiento, y explicar la relación que existe entre las taxonomías cognitivas, los resultados de aprendizaje, la planeación didáctica en el modelo por competencias. Asimismo, la relación con el vínculo que existe entre las taxonomías cognitivas, los resultados y la planeación del aprendizaje con nuestra propia práctica docente. Como actitud, buscamos que los docentes logren argumentar la relación entre el modelo educativo, los resultados del aprendizaje, la planeación didáctica y la propia práctica docente.
Este es un trabajo bastante interesante porque justamente vamos a buscar que no se desarrollen de una forma mecánica, sino de acuerdo con las taxonomías cognitivas. Yo trabajo con la taxonomía de Robert Marzano, la cual trabaja 6 niveles de desempeño y en las cuales se buscan ir avanzando progresivamente, ¿no? Uno de los niveles más altos es el nivel 6, que es el sistema de conciencia del ser, y en el cual se busca que haya una conciencia ética moral eh, de los procesos que se están realizando o aprendiendo o trabajando durante un proceso formativo. Y pues bueno, vamos a ir explicando cuáles son esos vínculos y cómo se aplica en la parte de la planeación didáctica. Bien, esta parte la presento, también la van a observar tanto en los instrumentos como en cada una de las actividades para que puedan hacer este ejercicio metacognitivo. Y ahorita vamos a explicar cuál es la función de este cuadro durante la semana. Y comenzamos con la parte teórica. Eh, Tomemos en consideración que existen políticas educativas. Estas políticas educativas establecen cuáles son las tendencias con las cuales vamos a estar trabajando a lo largo de cierto periodo histórico, y este periodo histórico pues al final determina pues las olas vertientes que se van a desarrollar, se van a trabajar, se van a aterrizar dentro del campo de la educación en los distintos niveles, en todos los países y en la organización de su sistema educativo. ¿Sí? Es importante, esto lo revisaron la semana pasada, eh, esta construcción interpretativa va a poder definir cuáles son las vertientes a nivel internacional. Son partícipes los organismos de carácter internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE, UNESCO, quienes van determinando pues cuál es la vertiente o cuál es la tendencia, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de la declaración de Jacques Delors sobre la educación encierra un tesoro, que fue uno de los principales pioneros que empieza a trabajar el ámbito de las competencias dentro de la cuestión educativa. Si bien establece este discurso en educación encierra un tesoro, nos permite dar este primer acercamiento al concepto de la competencia dentro de este ámbito, ¿no? Porque se vuelve importante para formar cierto tipo de ciudadanos tener determinadas características en su proceso. Entonces, cada país se va a hacer responsable de hacer esta reorganización del sistema educativo con base a estas políticas establecidas a carácter internacional, ¿no? Generando las propias políticas nacionales y generando las propias tendencias, vertientes o interpretaciones de las herramientas nacionales para el trabajo, ¿no? En este sentido, pues la educación basada en competencias fue introducida en México. Por allá del 2002 en educación básica se comenzaron a hacer las primeras modificaciones acerca de lo que es la educación basada en competencias. En educación básica empezó en preescolar, algunos grados de primaria y secundaria, y posteriormente en 2008 se hizo el marco curricular común, que también empezó a dar una estructura para la educación media superior, haciendo esta homologación y generando este marco de las competencias. Y bueno, tanto en educación superior, pues cada institución también tuvo sus propias dinámicas para hacer esta reorganización. Si bien aquí en educación superior cada institución educativa crea lo que va a determinar su forma de organización y trabajo, ¿no? Cada nivel, cada sistema, cada subsistema puede ir diseñando lo que nosotros vamos a conocer como un modelo educativo. El modelo educativo lo voy a definir como una interpretación de las teorías psicológicas, filosóficas y pedagógicas que van a generar a nivel histórico-político en determinado momento. Sí, algunas personas que están a cargo de estos procesos educativos o representando los distintos niveles y subsistemas, ¿sí? Entonces, los modelos educativos, como logramos visualizar un poquito en la sesión anterior o la semana anterior, en esta dinámica interpretativa, pues va a definir quiénes son los participantes del proceso,
cómo funcionan, cuáles son los roles atribuidos, cuáles son las funciones atribuidas, cuáles son las características que van a tener que desempeñar, porque como resultado de este proceso formativo, vamos a tener un tipo de ciudadano. Recuerden que los organismos internacionales establecen que ellos van a contribuir al desarrollo económico, político y social de los países. Entonces, el medio o uno de los medios para poder hacer este logro y la construcción de este proceso de ciudadanía, pues es a través de la educación. Entonces, tenemos a la educación como un medio para poder construir este tipo de ciudadanos, ¿no? Entonces, en los modelos educativos se hace este aterrizaje de la cosmovisión que tienen las personas que están al frente y definen una propuesta, ¿no? Estas propuestas institucionales, políticas, en muchas ocasiones van a ser el parteaguas o el marco de referencia para crear lo que nosotros vamos a conocer como planes y programas de estudios. Un plan y programa de estudios, pues evidentemente, por ejemplo, a nivel superior, pues vamos a conocer los planes de técnico superior universitario, de licenciatura, en el caso de los posgrados, las especialidades, maestrías, doctorados, y que van a otorgar un grado académico, ¿sí? En este sentido, el plan de estudios está articulado a través de varios elementos que las teorías curriculares pueden ir definiendo, pueden ir variando, pero que cada institución a nivel superior pues define cuáles son su forma de organización. La sesión anterior, ustedes dentro de la lectura pudieron revisar cómo se organizan la estructura de las universidades politécnicas y tecnológicas, trabajan por cuatrimestres, trabajan en 15 semanas, ¿no? Y establecen cómo es la forma de la organización operativa, ¿no? Además de la organización teórica, ¿no? A partir de estos postulados teóricos, recuerden que las instituciones de educación superior tienen tres funciones: docencia, investigación y extensión de los servicios, de acuerdo con Anuyes, y que tiene una función adjetiva, que es la administración escolar, que la administración es aquellos que se van a encargar de vigilar que las funciones sustantivas, que es docencia, investigación y extensión de los servicios, se operen de forma efectiva. Entonces, se crean los planes y programas de estudios, se organizan, en este caso estamos organizados por cuatrimestres, cada cuatrimestre llevan una carga de, en este sentido, se van a denominar asignaturas, ¿no? Cada institución en su marco de referencia va a tener denominaciones diferentes, ¿no? Algunos le llaman seminarios, unidades curriculares, unidades de aprendizaje, depende de la propia interpretación o modelo interpretativo que está definido en el modelo educativo y en el modelo pedagógico de cada institución, ¿no? En este caso, las politécnicas y tecnológicas tienen un solo modelo. Y bueno, ese es el punto de referencia en todo el país para todas las instituciones que participen en este proceso formativo. En este sentido, cada plan de estudios tiene sus programas de asignaturas que definen la organización pedagógica de cada uno de sus contenidos temáticos de las asignaturas, ¿no? Aquí como características principales tenemos los objetivos o propósitos de cada asignatura y tenemos los contenidos, cómo están organizados. Insisto, también hay un marco curricular que es el que va a entender o explicar cómo se van a organizar. Y bueno, esto usualmente cuando llega al docente ya viene trabajado, diseñado, desarrollado, vienen incluso propuestas que están articuladas a la parte teórica y nosotros cuando nos llega o somos contratados por alguna institución, nos toca en muchas ocasiones hacer el diseño de las planeaciones didácticas. ¿Qué es una planeación didáctica? Pues bueno, un proceso metacognitivo que nos permite entender cómo se genera una propuesta para aterrizar lo que el modelo educativo de la institución establece para la formación de un ciudadano, ¿no? De un estudiante, o de acuerdo de la denominación que se le dé y el rol atribuido a los participantes, ¿no? Principalmente a los estudiantes en esta institución de educación superior, ¿no? Entonces, nosotros segmentamos las partes y en la planeación
lo que nosotros nos permite es entender cómo de forma paulatina el estudiante va a ir incorporando esquemas cognitivos a, a los esquemas que ya ha ido desarrollando, ¿no? Hablando en un modelo vygotskiano, el sujeto llega con ciertos aprendizajes, a eso se le denomina zona de desarrollo real, y conforme va adquiriendo paulatinamente aprendizajes, se va denominando zona de desarrollo próximo y se establece un ideal. Este ideal se va a denominar zona de desarrollo potencial, ¿no? ¿Cuál es el potencial que va a alcanzar el estudiante? Pues lo que se define en el perfil de egreso, ¿no? Lo que se define en el propósito de la asignatura. Entonces, en ese sentido, la planeación didáctica lo que se tiene que asegurar es que los esquemas o las estructuras desarticuladas logren que se cumpla ese propósito, ese perfil de egreso, ese objetivo curricular que está planteado y que en la suma de todos los elementos nos va a permitir que el sujeto logre ser el tipo de ciudadano, logre ser el tipo de profesionista que se define en el modelo educativo, ¿no? Muchas veces se ve como un conjunto de procesos administrativos, que sería básicamente llenar un papel, llenar un formato, pero va más allá, ¿no? La planeación didáctica es todo un proceso metacognitivo, porque al decir metacognición, el sujeto, el docente, ¿no? Que es quien organiza estos ejercicios de mediación, tiene que comprender cómo se estructura la parte cognitiva, ¿no? Cómo se van a ir definiendo los aprendizajes, las habilidades, ¿no? Hablando un poquito del modelo por competencias, recuerden que tenemos que entender que una competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que va a poseer el sujeto y que están definidos en el perfil de egreso dentro del plan de estudios. Entonces, la planeación didáctica es un eslabón que permite contribuir a que el esquema macro, ¿no? Definido en la zona de desarrollo potencial, se logre, ¿no? Entonces, cada insumo que nosotros vamos eligiendo a través de las estrategias de enseñanza, aprendizaje y las estrategias de evaluación, nos van a permitir que el sujeto incorpore al esquema existente, a su zona de desarrollo real, cada potencialidad, ¿no? De forma próxima, el sujeto va incorporando a partir de las experiencias de aprendizaje y de la mediación que establece el docente, va a ir incorporando estos insumos o estas herramientas cognitivas para que logre lo que el propio modelo educativo establece, el tipo de ciudadano, el tipo de profesionista, el tipo de ser humano que va a construir, ¿no? Entonces, decimos que es una tarea metacognitiva porque esta planeación didáctica no se reduce solamente a organizar los aprendizajes establecidos en mi materia, en mi asignatura, en mi unidad curricular, en mi unidad de aprendizaje. En este caso, en UPEMOR, se denominan asignaturas. Entonces, la planeación didáctica va más allá de solamente ser un ejercicio administrativo, sino que también vamos a entenderlo como un proceso metacognitivo que permite articular muchos de los procesos pedagógicos, educativos, que se manejan como parte de las funciones sustantivas de la universidad. ¿Sí? Para esto, pues hay personas que sí se van a encargar de hacer este seguimiento para poder llevar a cabo, ¿no? Porque además, una disculpa, porque además, si nosotros entendemos que esto es la organización interna, también debemos entender que hay organizaciones externas que se van a encargar de validar que los procesos sustantivos que nosotros llevamos en la universidad se estén llevando a cabo de forma eficiente para poder denominar que nosotros podemos dar una educación de calidad. A esto se les van a denominar como organismos evaluadores, son externos. Conocíamos a los CIES, a los COPAES, que justamente lo que nos permitían es, a partir de las estructuras de evaluación que ellos diseñaban, evaluar todos estos procesos y la articulación de los mismos para poder determinar si nuestros procesos eran denominados de calidad, ¿no? Hay organismos de COPAES que evaluaban a los programas educativos de la UPEMOR
Asimismo, hay organismos como CIES o, por ejemplo, a nivel de posgrado, pues tenemos tanto al CONACYT, que se encargaba de hacer estos procesos de evaluación, ahora la nueva secretaría, CECIT, y que justamente se permite lograr analizar este proceso estructural, no como un proceso segmentado. Y entonces el docente, cuando realizan los procesos de evaluación, debe de comprender cómo se llevan a cabo de forma íntegra cada una de los procesos en los que participan, ¿no? Principalmente nosotros estamos involucrados dentro del aula de clase, diseñando los procesos de planeación, la mediación a través de la elección de estrategias de enseñanza-aprendizaje, la evaluación y que justamente, pues, estos están articulados al modelo educativo, a los planes y programas de estudios que se definieron institucionalmente, ¿sí? Entonces, esta parte se vuelve fundamental para poder llevar a cabo la tarea de la práctica docente. Nosotros como docentes estamos vinculados para poder llevar a cabo eh, el aterrizaje, ¿sí? De estos procesos dentro del aula. Para esto, en esta semana, pues es importante entender que existen lo que vamos a denominar taxonomías cognitivas. Entendemos como taxonomía, pues este ejercicio de clasificar, vamos a clasificar pues los aprendizajes. Una taxonomía del aprendizaje o las taxonomías cognitivas nos van a permitir entender cómo desde cada postulado teórico se va a llevar a cabo la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cómo incorpora el sujeto a sus esquemas cognitivos cada una de las partes o los procesos de los cuales son partícipes en la formación. Cuando llega, zona de desarrollo real, cómo los va incorporando paulatinamente, zona de desarrollo próximo y finalmente, cuando logra el potencial, ¿sí? O el máximo esperado, zona de desarrollo potencial. Pero una vez que el sujeto lo incorpora, eso se denomina, cuando ya me lo apropio, cuando ya es mío, se vuelve zona de desarrollo real. Entonces nosotros podemos generar nuevos aprendizajes, por supuesto, y en esta parte de la formalidad, lo que a nosotros nos compete es estructurar paulatinamente y esquemáticamente cómo el sujeto incorpora esta información. Entonces, conocemos bastantes posturas taxonómicas. Por ejemplo, tenemos las más conocidas pueden ser, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, que fue una propuesta de 1956, y la taxonomía de Robert Marzano, que son las que vamos a estar revisando en esta semana. Pero, por ejemplo, podemos conocer la taxonomía de Anderson y Catchpole, la taxonomía de Biggs, la taxonomía de Finn, de Simpson, de Tafe. Hay algunos documentos en donde pueden revisarlo a mayor profundidad, que justamente hay variantes, ¿no? De cómo conceptualizan, cómo conciben el aprendizaje de las y los estudiantes. Algunos elementos que solamente manejan la parte cognitiva, en algunos la parte conductual, la parte actitudinal, la parte emocional, ¿no? Cada uno de ellos dan ciertas atribuciones. Si bien la taxonomía de Bloom es uno de los principales referentes, es importante que nosotros comprendamos que esta taxonomía ha ido o ha sido el referente de los modelos actuales. Y, por ejemplo, la taxonomía de Robert Marzanos es una reorganización de la taxonomía de Bloom, ¿no? Que se adecua cuando comienza a trabajar este modelo por competencia y que nos permite a nosotros entender cómo paulatinamente, desde el enfoque por competencias, se concibe el aprendizaje y, por lo tanto, va a ser un punto de referencia para el proceso de la práctica docente, ¿no? Eh, Esto es un ejercicio metacognitivo porque el sujeto comprende cómo aprende, pero no solamente cómo aprende él, sino cómo aprende el otro, ¿sí? Y entonces, como comprende cómo aprende, comprende cómo aprenden los otros, también va a comprender cómo puede enseñar o cómo puede reestructurar esas propuestas de aprendizaje, utilizando las estrategias de mediación, ¿sí? La parte de la enseñanza, la parte del aprendizaje, las técnicas correspondientes y la corroboración a partir de los procesos de evaluación. Este es un ejercicio metacognitivo, y ahorita vamos a explicar en la taxonomía de Marzano, porque nos permite comprender la estructura mental del aprendizaje.
no solo apropiarnos, sino comprender cómo nos los apropiamos y a partir de eso generar propuestas pedagógicas más completas, que tengan un impacto en este proceso. En este video nos vamos a centrar principalmente en estas dos propuestas, la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Marzano, para poder llevar a cabo este proceso. Ustedes pueden hacer la revisión específica en los documentos que vamos a revisar y en las propuestas de las piezas complementarias. Pero bueno, empezamos con la taxonomía de Bloom, que es una propuesta que se realiza en 1956 por Bloom y sus colaboradores y que publican un marco de referencia para categorizar los objetivos educativos. Recuerden que en la pedagogía tradicional se trabajaba por objetivos. Cuando se trabaja en la parte de competencias, la característica es evolucionar a los propósitos. Entonces, una de las características que establecía Bloom era que el nivel anterior debe estar dominado completamente para pasar al siguiente nivel. Y él manejaba 6 niveles: el nivel 1 conocimiento, nivel 2 comprensión, nivel 3 aplicabilidad, nivel 4 análisis, nivel 5 síntesis y nivel 6 evaluación. Para este sentido, entendemos este proceso progresivo, ¿no? El sujeto recibe información, la comprende, la aplica, es capaz de analizarla, capaz de sintetizarla y generar procesos de evaluación de su propio aprendizaje, ¿no? Insisto, esto es progresivo porque el sujeto va a requerir madurativamente, también cognitivamente, ir incorporando estos procesos cognitivos a sus esquemas. En este sentido, eh, ¿cómo se aplican estas taxonomías cognitivas? Pues bueno, para empezar, tanto Bloom como Marzano generan una propuesta, ¿no? Como bien nosotros decíamos, para la pedagogía clásica o tradicional, pues se trabajaban objetivos de aprendizaje, ¿no? Para la parte de competencias se trabajan propósitos. ¿Y qué es eso? Pues una definición que el docente diseña, crea o estructura a partir de lo que el sujeto va a incorporar de forma próxima a su esquema cognitivo, ¿sí? O a la información que ya posee, ¿no? Vamos a hablar desde el enfoque por competencias, vemos que la parte cognitiva es muy importante. Desde el enfoque cognitivo, hablemos de un esquema, que es el conjunto de procesos mentales, pasos que se van incorporando para poder resolver tareas, resolver actividades, situaciones de la vida cotidiana o situaciones específicas de alguna profesión. Entonces, para esto el docente tiene que comprender esta parte progresiva y entonces nos explica cada uno de los niveles. Por ejemplo, la parte de recordar, ¿no? Evoca hechos y datos sin necesidad de entenderlos. Para ello se muestra materiales aprendiendo mediante el recuerdo de los conceptos básicos. Para esto, generan propuestas de una serie de verbos que pueden ser utilizados cuando se hace la redacción de los objetivos. En este sentido, por ejemplo, solo hago la lectura de algunos cuantos: elegir, copiar, definir, decir, citar, leer, observar. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, hablábamos de el mapita de hace ratito, perdón, ciclo. Decíamos, el plan de estudios define un objetivo curricular, ¿sí? O un propósito curricular. Eso se define por la institución y se define por los lineamientos de diseño curricular. La zona de desarrollo potencial, lo máximo que el sujeto va a incorporar y que se necesita para poder egresar y poder cumplir, en este caso a nivel licenciatura, cumplir su perfil profesional a nivel de licenciatura. Para esto, la suma de los programas de estudios de todas las asignaturas, en el caso de UPEMOR, cada propósito la suma de incorporación de esos propósitos va a lograr el cumplimiento del objetivo y del perfil de egreso definido. Por lo tanto, sí, lo que se busca es que este sujeto sea capaz de llegar hasta el máximo nivel, pues que se establece para el ejercicio de una profesión, para la resolución de algunas tareas o actividades, ¿no? Eh, Algunos errores que podemos tener, por ejemplo, es que como parte de los propósitos,
se utilicen verbos como que el alumno conozca, ¿no? Eh, para esto es importante definir que cada institución incluso va a definir su propia metodología o su propia fórmula para el diseño de estos objetivos o propósitos. No es que estén mal cómo se enuncien, sino que va a depender mucho de la propia propuesta curricular de cada institución o cada subsistema, ¿no? En algunos elementos se decía que se definía que el alumno conoce, en algunos, en la propuesta tradicional o clásica se iniciaba con el verbo en infinitivo, conocer, ¿no? O conozca. Eh, en este sentido, por ejemplo, si encontramos algunos propósitos, objetivos que digan que el alumno conozca o conocer, de repente vamos a encontrar que eso puede ser un error, porque cuando hablamos como propósito de la unidad de aprendizaje de la asignatura, de la materia, y que el propósito esté diseñado al nivel uno, ahí creo que vamos a tener un error, porque el sujeto no llegó hasta su máximo potencial, se quedó en el nivel uno. Y en el nivel uno implica que con que el alumno recuerde, defina, repita, ¿no? Deletree, duplique, liste, localice o memorice, es suficiente. No va a haber otro proceso más complejo del aprendizaje y por lo tanto el sujeto en acciones con que describa, encuentre, identifique, liste, localice, ¿sí? El sujeto ha cumplido con el hecho. Ahí nosotros vamos a encontrar errores de diseño. ¿Esto qué implica? Pues bueno, puede pasar, ¿no? Sin embargo, si el docente logra comprender esta parte, el docente puede llevarlo al nivel que corresponda, ya sea como un trabajo metacognitivo individual o un trabajo que permita la socialización, cuando se trabajan a través de academias o grupos colegiados que permiten esta retroalimentación, dice, en las discusiones se pueden establecer nuevos criterios, nuevos alcances que se van a ir como definiendo, ¿no? Entonces, si el sujeto comprende, está bien, pero no aplica. Entonces, esto es muy importante porque quien define hasta dónde puede llegar. Hay una propuesta que viene con los programas de estudios, pero insisto, el ejercicio metacognitivo lo establece el docente, ¿no? De acuerdo con la taxonomía de Bloom, pues hablamos que hay una aplicabilidad, una capacidad de análisis, una capacidad de evaluación y una capacidad de creación, ¿no? Aquí podemos ver, leo qué implica cada nivel. Estos cuadros van a estar disponibles para ustedes para que lo puedan analizar a detalle, pero lo que quiero que quede muy claro es que nosotros tenemos que entender cuál es el propósito o el objetivo definido en cada asignatura, porque se supone que hasta ese nivel vamos a lograr llevar al estudiante, ¿no? Insisto, hay materias, hay asignaturas, hay unidades de aprendizaje, pues que van a quedar básicas, porque a lo mejor corresponden a los primeros semestres o cuatrimestres, ¿no? Pero conforme el avance es paulatino o es progresivo, unas materias o asignaturas que correspondan a los últimos ciclos o cuatrimestres, no podemos trabajar a nivel de reconocimiento, a nivel de comprensión, a nivel los primeros niveles, ¿no? Porque justamente ya tendrían que tener un dominio mayor. Entonces, a nivel de comprensión, muestra entendimiento a la hora de encontrar la información de los contenidos, se demuestra la comprensión básica de hechos e ideas. La aplicación implica resolver problemas por medio de la aplicación de conocimientos, hechos o técnicas previamente adquiridas, ¿no? Nosotros podemos adquirir técnicas en el nivel 2 y de acuerdo con Bloom, en el nivel 3 ya aplicar esas técnicas para después llegar al nivel de análisis que implica la examinación del detalle por medio de la descomposición de la importancia en las partes, realizar las inferencias y encontrar evidencias que apoyen las generalizaciones. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en la taxonomía de Marzano, el nivel de análisis es el 3 y la aplicabilidad es el 4. ¿Sí? Esta es una parte significativa porque habla de un proceso diferente, porque primero, para poder aplicar, necesita el análisis, la comprensión y el análisis para llevarlo a la práctica. En Bloom se puede aplicar y después analizar, ¿no?
Estos son postulados teóricos. Ustedes pueden incluso tener como esta discusión a nivel de academia o a nivel de experiencia, pero bueno, en lo particular a mí me gusta más trabajar con la taxonomía de Robert Marzano y les leo y les presento los últimos dos niveles, la evaluación, que justifica, presenta y defiende oportunidades si realiza juicios sobre la información, la validez de ideas o la calidad de un trabajo basándose en la serie de criterios. Y la creación, que cambia o crea algo nuevo a partir de una manera distinta de recopilación de la información, combinación de los elementos o un nuevo modelo o propuesta de solución de alternativa. También esto es muy importante porque en este caso la creación en la taxonomía de Marzano no existe, y la evaluación es el nivel 6, que se le denomina también sistema de conciencia del ser, y la creación, que sería el nivel 5 más o menos, que estaríamos trabajando también con la parte metacognitiva, pero justo para construir, ¿sí? Es nivel 5, pero para tener un juicio de valor y generar un proceso evaluativo, decir es correcto, es incorrecto, se tiene que comprender el esquema metacognitivo antes de construir o crear. En este sentido, Bloom es una propuesta clásica, es una propuesta bastante interesante. Insisto, tiene que ver con también, a veces institucionalmente se definen cuáles son las líneas o criterios con las cuales se trabajan. Sin embargo, en lo particular, yo converjo más con la taxonomía de Marzano y ahorita les explico por qué. En el caso de la taxonomía de Marzano, que es el otro punto que estamos revisando de acuerdo con esta sesión, se fundamenta en la taxonomía de Bloom, como bien mencionaba, pero hay un proceso de reincorporación. Se incorporan los nuevos conocimientos sobre el proceso del pensamiento humano, está orientada al aprendizaje que se manifiesta en la oportunidad de cambio en lo que la persona está haciendo o conociendo al presentarse nuevas tareas. Eh, Está alineado a la propuesta constructivista y se toma en cuenta la importancia del autoconocimiento, las emociones, los sentimientos y creencias de las personas, sus capacidades para establecer una meta en sus vidas y acciones y elaborar o evaluar estrategias para lograr esas metas. En este sentido, habla de 6 niveles. Estos 6 niveles es: uno, conocimiento, coincide con la taxonomía de Bloom; dos, comprensión. Para realizar este proceso recibes información sensitiva, la desarmas en sus partes para posteriormente generar estas propuestas hipotéticas, generar deducciones o inducciones, y después viene el nivel de aplicabilidad. Como les mencionaba, en la taxonomía de Bloom, estos dos niveles están intercambiados. Y después viene el sistema de metacognición, en el cual el sujeto, una vez que aplica, ha consolidado estos aprendizajes, puede en su momento, puede comprender cómo lo aprendió, puede desestructurar sus partes desde la parte del análisis, lo comprende y en su momento puede hacer modificaciones. Esto es generar nuevas propuestas, nuevos métodos, nuevos modelos. Puede hacerlo más simple, pero más simple no significa que sea más fácil. A veces es más abstracto y eso implica un nivel de complejidad, pero justo como logró comprender el sujeto, cómo simplificar ese esquema, logra simplificar el proceso, pero es un nivel de metacognición. Entonces, la metacognición nos permite hacer la modificación de propuestas, réplica de modelos, etcétera, para después llegar al sistema de conciencia del ser. Este sistema de conciencia del ser nos habla acerca de que el sujeto ya reconoce sus partes, cómo incluso se puede modificar cada una de las partes, hacerlo más complejo, hacerlo más simplificado, eh, incrementar pasos, quitar pasos, y a partir de eso el sujeto incorpora una posición o un esquema más que tiene que ver con la parte actitudinal. Y en esta parte actitudinal tiene dos vertientes: la parte moral, la parte ética, ¿no? La parte moral, insisto, tiene que ver con los acuerdos sociales o culturales de los grupos a los que pertenecemos, y la parte ética pues corresponde a los acuerdos a los acuerdos establecidos por la línea de trabajo de la disciplina,
el área de conocimiento con el cual nosotros nos estemos formando, ¿no? Hay una ética del médico, del psicólogo, en la parte de las ingenierías o ciencias exactas, tienen su propio código de trabajo, ¿no? Nos desenvolvemos con la parte de bioética, pero además tenemos que incorporar la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de inclusión, de equidad, todos estos elementos son parte del sistema de conciencia del ser. Yo puedo saberlo, ¿no? Puedo saber que es parte de los procesos, pero para llegar al nivel 6 yo tengo que aplicarlo, pero yo decido si lo aplico o no lo aplico, ¿no? Puedo saber que existe, que está, que hay algo, ¿no? Pero incluso puedo replicarlo y hacerlo bien o hacerlo mal, pero quien decide, ¿no? Ya conscientemente por esta práctica profesional, pues quien lo logra aplicar de forma constante y permanente, pues ha logrado el nivel de desempeño 6. Entonces, como les mencionaba, de acuerdo con la taxonomía de Marzano, estos 6 niveles de desempeño, conocimiento, comprensión, análisis, utilización, el sistema de metacognición, conciencia del ser, pues está vinculado con varios procesos en cada nivel, ¿no? En el nivel de conocimiento, el sujeto es capaz de nombrar o ejecutar algunas actividades, pero son memorísticas principalmente. Con la comprensión, el sujeto logra hacer síntesis y las representaciones mentales o cognitivas o categorizar eh, el aprendizaje, los elementos en los que se integran ese aprendizaje que está incorporando a sus esquemas. En el análisis logra relacionar, clasificar, entender los errores, generar leyes o postulados y a partir de eso generar definir sus características más a profundidad, no de forma repetitiva, sino a un nivel de mayor profundidad. Y entonces la aplicabilidad de este aprendizaje nos lleva al uso de otros procesos ejecutivos, ¿no? Como son la toma de decisiones, la resolución de problemas, que son procesos ejecutivos, la investigación experimental o la investigación por sí, ¿no? El sujeto induce, el sujeto o el sujeto tiene clara una acción bien definida por la estructura cognitiva que el docente creó y las estrategias de mediación, y a partir de eso logra aplicar el conocimiento que fue incorporando a su esquema cognitivo. En este sentido, el sistema de metacognición que les decía, ya logra hacer o ya logró incorporar ese esquema porque reproduce elementos, eh, puede llegar a las especificaciones de metas, monitoreo de los procesos, monitoreo de la claridad, de la precisión, que son elementos fundamentales para comprender cómo se construyó nuestro propio conocimiento, ¿no? Y si yo me doy cuenta que algo está saliendo mal, soy capaz de monitorear el proceso para poder hacer esta corrección. O que si este proceso es demasiado largo, puedo modificarlo para simplificarlo. Insisto, no es que sea más fácil, es que el proceso de abstracción puede generar un nivel de complejidad más profundo, ¿no? Pero para eso tiene que haber un dominio. La parte del sistema de conciencia del ser genera o aplica procesos de evaluación de la importancia, de la eficacia, de las propias emociones del sujeto, ¿sí? Y de las motivaciones. El sujeto puede decidir no aplicar los conocimientos. Yo puedo tener un curso de planeación didáctica y decidir no hacerlo, o no aplicar esos conocimientos. ¿Por qué? Porque si es una elección, sí, puedo tener desarrollado el esquema, pero es la parte actitudinal, ¿no? Entonces, estos elementos son fundamentales porque a nivel de aplicabilidad, el docente construye cómo se va a incorporar al esquema del estudiante cada uno de los pasos en los que se divide o se categoriza la materia, la asignatura con la cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Y se descomponen esas partes. Para eso, en este sentido, nosotros podemos utilizar una serie de insumos que nos dan estas taxonomías para poder definir cuáles son los verbos y poder a partir de esto establecer objetivos, propósitos o resultados del aprendizaje que sesión tras sesión, insisto, son las micropartes y que estas micropartes nos van a permitir conjuntar
el todo, ¿no? El aprendizaje próximo, ¿no? Y este aprendizaje próximo va a contribuir al aprendizaje potencial, ¿sí? Entonces, es muy importante porque quien define cómo se desestructura, quien define cuáles son las partes que lo componen, que componen el aprendizaje, somos nosotros como docentes, ¿sí? Puede ser que inicialmente este trabajo nos cueste porque puede que nosotros estemos en el nivel 4 de aplicabilidad, pero eso implica que como docente nosotros siempre aplicamos nivel 5 y 6 porque tenemos que entender cómo se aprende o cómo se compone el aprendizaje para saber cómo enseñar. Y para esto, generar también propuestas de evaluación para corroborar que el aprendizaje que estuvimos compartiendo se ha logrado aterrizar. Entonces, yo les voy a dar una serie de, de insumos que van a ser importantes y ahorita me voy a regresar para explicar el cuadro inicial con el cual iniciamos la sesión del día de hoy para poder decir, esto es una forma en que se aplica esta taxonomía del conocimiento. ¿Me explicó? Entonces, en este punto, cada nivel taxonómico va a generar una serie de propuestas de verbos que nosotros podemos recuperar para reorganizar. Recuerden que el máximo o el potencial que en este caso podemos establecer, pues está a partir del propósito. Pero, insisto, incluso nosotros podemos definir si está mal redactado a partir de las experiencias que nosotros tenemos, pues hacer una propuesta que nos permita reorganizar el aprendizaje, ¿sí? Si bien no podemos hacer cambios inminentes, porque esto sería ya una reestructuración curricular, pero sí a nivel cognitivo y metacognitivo podemos entender cómo se reorganiza el aprendizaje y generar propuestas a partir de la metacognición y la conciencia del ser de acuerdo con la taxonomía de Marzano, ¿sí? Que nosotros ya hemos desarrollado. Llegar a nivel 5 y 6 es que nosotros podemos darnos cuenta de estos errores y generar propuestas de cambio o adaptación. En este sentido, pues les voy a hacer un pequeño cierre. Recuerden que cada propósito de asignatura está definiendo la zona de desarrollo próximo, lo que el sujeto puede incorporar, ¿sí? Y el resultado de aprendizaje lo definimos nosotros como docente. El propósito ya está dado, ¿sí? Lo diseñan. Si a nosotros nos llega ya el manual de asignatura, los resultados de aprendizaje a partir de ese propósito, en algunos casos, en algunas instituciones, incluso ya viene bien definido, en otros nosotros lo podemos construir o decir, ¿sabes qué? De acuerdo con un contexto, de acuerdo con las características de nuestros estudiantes, se hace una adecuación o se hace una modificación. Y en este sentido, para lograr esos resultados que están definidos por nosotros, eh, viene la tarea que vamos a revisar en las siguientes sesiones. En la sesión 3 o en la semana 3 las estrategias de enseñanza y aprendizaje que tienen que estar vinculados con el resultado que yo espero. Y después, ¿cómo sé que se logró? Pues tiene que haber un mecanismo de evaluación. Y las estrategias de evaluación corroboran que los resultados de aprendizaje se lograron, por ende, el propósito de la asignatura. E insisto, en un nivel más macro, este propósito está alineado al objetivo curricular del plan de estudios y por consiguiente también está alineado al modelo educativo de la institución con la cual estamos colaborando. Por eso les decía, no es un proceso aislado, es un proceso complejo que nos permite entender cómo se desestructuran y nosotros como mediadores del aprendizaje, cómo se descompone este proceso. Finalmente, les voy a dar una propuesta, ¿no? En este modelo se trabajan competencias de aprendizaje. Por ejemplo, para UPEMOR se trabajan aprendizajes esperados, perdón, para UPEMOR se trabajan resultados del aprendizaje. En este sentido, les voy a dar una fórmula que yo utilizo para poder desarrollar las competencias de aprendizaje. Es una propuesta, puede haber una variante de acuerdo con cada institución, pero justamente utilizan las taxonomías de Marzano Bloom. Aquí se manejan 4 elementos: el verbo desempeño,
que es una acción en presente y en tercera persona, insisto, con la pedagogía tradicional o clásica en los modelos anteriores, eran verbos en infinitivos, ¿no? Aquí se trabaja, utiliza, examina, ¿no? Antes era utilizar, examinar, utilizando en infinitivo el contenido conceptual que define qué aprende el alumno, la condición de referencia, que sería cómo aprende. Un elemento fundamental del modelo por competencias es la evidencia. Entonces, ¿cómo aprende el alumno y cuál es la evidencia que va a generar el alumno del aprendizaje y que ha logrado este nivel definido por el docente? Aquí lo vamos a plasmar. La finalidad contextual nos permitiría conocer para qué va a aprender el alumno. Haciendo, por ejemplo, un análisis de nuestro trabajo de esta semana, el estudiante o el docente utiliza la taxonomía de Marzano en la redacción de competencias para fortalecer su práctica docente o en este caso para fortalecer sus competencias docentes. Verbo desempeño, utiliza, ¿no? Si nos vamos al nivel, estaríamos trabajando un nivel 4, ¿no? Contenido conceptual, ¿qué aprende? Pues las taxonomías cognitivas. En este caso, yo estoy usando en específico la taxonomía de Marzano para poder llevar a cabo. Entonces, condición de referencia, ¿cómo aprende? En este caso, aquí yo estoy juntando la condición, el cómo aprende con la evidencia. ¿Cómo voy a evidenciar que ustedes han redactado o han aprendido esto? Pues a partir de una redacción. ¿Y qué van a redactarme? Pues competencias de aprendizaje o aprendizajes esperados, porque ese es el lenguaje que se utiliza de acuerdo con su modelo educativo. Entonces, van a redactar competencias de aprendizaje o aprendizajes esperados para aplicarlos en su práctica docente. ¿Sí? Entonces, las fórmulas pueden cambiar de acuerdo con cada institución o cada persona que está al frente o responsable, tiene que ver con los propios estilos, pero este es un marco general. Esto es la zona de desarrollo próximo, lo que el sujeto va a incorporar una vez que termine la sesión, el módulo, la semana. Y esto me va a permitir generar indicadores. En este caso, aquí tengo unos indicadores que son de este ejercicio. De conocimiento, pues el concepto de competencias, ¿no? Habilidades, analiza los elementos que integran la competencia. Actitud, reflexiona sobre su práctica docente. Si se dan cuenta, estos también se enuncian y que justamente al docente es al que le tiene que quedar claro, porque justo cuando hace este ejercicio de diseño, el docente desestructura el todo en sus partes, el nivel de análisis y que después, cuando realiza su práctica, cuando ya trabaja en el aula de clase, ¿sí? Ejecuta. Pero para lograr esta ejecución y lograr si generó este proceso articulado, logró los objetivos, pues la metacognición es fundamental. Y otro elemento, pues es básicamente la evaluación, ¿no? Para poder definir si se cumplieron estos objetivos, tengo que también seleccionar mis instrumentos que tienen que estar adecuados con las estrategias, con los objetivos y que yo no puedo elegir otro tipo de estrategias de evaluación que no estén vinculadas con mi competencia de aprendizaje, mi aprendizaje esperado, mi resultado de aprendizaje, si yo no eh, hice este proceso de articulación, va a ser un error en el diseño o en el proceso de cognitivo que nosotros estamos construyendo. En este sentido, para cerrar, les explico nuevamente este cuadrito, ¿no? La competencia de aprendizaje se redacta. Nosotros, o en este caso el curso está diseñado desde el modelo de la Universidad del Estado de Morelos, para enseñarles cómo interpretar su modelo educativo a la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y a partir de eso, cómo aplicarlo en su planeación didáctica. Es un ejercicio metacognitivo, es un ejercicio que nos permite comprender cómo estructuramos. Tú puedes tener tus propias competencias docentes o competencias profesionales, ¿sí? Pero como docente,
estás articulado al modelo de la institución. E incluso si trabajas en varias instituciones, tienes que comprender que cada institución puede tener su propio modelo. Salvo educación básica, que justo la nueva escuela mexicana transversa desde educación preescolar hasta educación media superior, incluso ya en media superior se están articulando en el marco curricular común, pero justo de aquí salen estos aprendizajes esperados, estas competencias de aprendizaje que define desde mi léxico es competencia del aprendizaje, desde su léxico es aprendizaje esperado. Y entonces ustedes van a tener que aprender a redactar estos aprendizajes esperados con las taxonomías del aprendizaje. Los, justo, en función de qué o buscando qué, que articulen el propósito de su asignatura, porque son los microelementos que componen a su propio propósito. Asimismo, van a saber que este propósito está articulado al modelo educativo y que su planeación didáctica, insisto, si bien hay un documento que nos permite hacer un llenado, pero no es el instrumento en sí, es el proceso metaanalítico o metacognitivo que nos permite comprender toda esta composición. Y entonces, como indicadores, pues justo hay varias taxonomías cognitivas, sin embargo, nos vamos a centrar en analizar las taxonomías de Marzano, de Bloom, y cómo estas están vinculadas con los modelos educativos, en este caso con el modelo de la Universidad Politécnica, y justo cómo se relacionan, ¿sí? Con los resultados de aprendizaje, la planeación didáctica y su práctica docente. Y actitudinalmente, justamente como docentes, tienen que argumentar, que esa es la parte actitudinal. ¿Y por qué? Y pueden decir, "Ah, el argumento es una actitud, de acuerdo con los verbos en el nivel 6 sí. Taxonómicamente estamos argumentando, es una posición. Dan, ya comprendieron, ya analizaron, ya aplicaron y pueden argumentar la relación que existe entre el modelo educativo, los resultados de aprendizaje y la planeación didáctica, así como su práctica docente, cómo está influyendo en su práctica docente. Insisto, este es un ejercicio bastante interesante. Como parte de las actividades van a tener que desarrollar el instrumento, viene un documento en Word, el cual van a tener que desarrollar eh, para poder generar este proceso metaanalítico. Entonces, espero les sea de utilidad. Vamos a seguir realizando este seguimiento para poder cumplir con el objetivo de este curso y para poder aplicarlo en su planeación didáctica. Recuerden, estamos en un modelo educativo basado en competencias, entonces esta planeación didáctica tiene que estar articulado a este modelo. Entonces, quedo pendiente a través de los foros de sus dudas, preguntas, comentarios y para el seguimiento de su actividad. Tengan un excelente día, tengan una excelente semana y espero que puedan hacer una aplicabilidad en su contexto. Hasta luego.